tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre es un gusto y un compromiso acompañarles y comenzar, por supuesto, la semana con ustedes. Las imágenes que veíamos corresponden a un fin de semana de frustración y para algunos también de vergüenza en el fútbol argentino. No se jugó el superclásico que iba a definir al campeón de la Copa Libertadores 2018 por agresión a los jugadores de Boca. Se postergó una hora primero, luego un día y finalmente ayer tampoco se jugó partido alguno. El autobús del equipo visitante fue atacado por hinchas de River Plate que lanzaron objetos, rompieron los vidrios e hirieron a varios jugadores. La Conmebol va a revisar la situación y mañana podría anunciar una nueva fecha para que se conozca al Rey Continental de Fútbol de Club. El presidente Mauricio Macri repudió los actos de violencia y denunció en rueda de prensa hoy que detrás del ataque a jugadores de Boca hay mafias organizadas. Una vez más, la violencia ha ganado un espacio, pero frente a esto no nos queda otra cosa que persistir en rechazar a los violentos y rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. Porque el fútbol es algo maravilloso, pero que no habilita que tengamos comportamientos salvajes. Yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo. No entiende el presidente Macri y no entiende muchísima gente lo que ha ocurrido. Y cuando usted se plantea que estamos a menos de 4 días para iniciar la cumbre del G20 en Argentina, pues la cosa inevitablemente se mezcla con la política. Por eso en la tarde de hoy comenzamos con este tema cuando son las 4:08 en la costa este de los Estados Unidos, para profundizar sobre lo que ha pasado en relación a este encuentro, lo que hay detrás de las barras bravas. Nos acompaña Federico Riva, periodista deportivo en Argentina, conductor de El Mundo FC y especialista, como dije, en todo este tema de las barras bravas. Señor Riva, bienvenido, buena tarde, gracias por estar en NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el fútbol argentino? Hay un entramado histórico, sociopolítico muy grande por detrás de lo que nos tocó vivir el día sábado y creo que le dimos esa imagen al mundo. Primero como país, un país que si bien va a recibir la cumbre del G20 en próximos días, soñaba con albergar una Copa del Mundo y creo que ayer ha quedado las muestras claras que eso es prácticamente inviable. Por una relación que existe simbiótica y necesaria. Hoy a la mañana, al mediodía, a mí me sorprendía mucho cómo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se decía desentendido de un tema muy conocido para él, como es el mundo de las barras bravas. Hoy por hoy es imposible disociar la imagen de un político con la de un barra, porque se necesitan mutuamente para poder subsistir hoy por hoy. No solamente con el político, con el fiscal, con el juez, con el policía. Y lo que nos tocó vivir el día sábado fue una muestra más de esa convivencia.
Porque esto, si queremos decir que arranca el sábado a las 15 horas, cuando fueron las agresiones, es olvidarnos de todo el contexto anterior que se vivió en la noche del jueves, en la mañana del viernes, y que hasta inclusive se puede remontar un par de semanas antes. Porque esto, como lo ha contado el jefe de la barra de River, un audio que ha circulado y que se ha hecho viral, fue orquestado y fue armado para poder exponer una situación que a ellos los dañó directamente, que era un gran negocio con la reventa de 300 entradas que se han confirmado que eran entradas de curso legal. Es decir, alguien del Club Atlético River Plate o de la empresa que comercializa sus entradas le facilitó a la Barra Brava 300 entradas para que pueda revender más allá de lo habitual del merchandising, de los trapitos de estacionamiento. En nuestro país, tristemente es habitual que haya un señor que te cobra por estacionar en la vía pública. Ese trapito, ese merchandising ilegal, la cantidad de droga que han incautado, la cantidad de armamento, 7 millones de pesos incautados para repartir, para adornar, es decir, para cometer un ilícito, es decir, para darle a una persona para que haga la vista gorda, un policía, un fiscal, un juez, lo que sea necesario, para que ellos puedan abordar sobre el tema y revender 300 entradas. Y si nosotros nos ponemos a pensar que un valor oficial de cada una de esas entradas rondaba en promedio los 2.500 pesos argentinos, hablamos de un negocio enorme que ha perdido la Barra Brava de River en la noche del jueves, en las primeras horas del viernes, y que ha tomado una represalia directa. Es decir, si yo no hago negocio, no se juega el partido. Ahora, lo que queda claro, y mucho más cuando tenemos la oportunidad de escucharle, es que lo que hay detrás de todo esto es una mafia. La pregunta ¿es incontrolable? ¿O son incontrolables estas mafias que parecieran estar manejando el fútbol argentino? Yo creo que manejan mucho más que el fútbol argentino. Y a partir de ahí voy a basar mi justificación de por qué para mí es imposible solucionar el problema. O por lo menos por qué nadie tiene la voluntad de poder solucionarlo. A diferencia de lo que fue en Inglaterra, en Bélgica, lo que es en Turquía, lo que es en Grecia, las barras bravas o la hinchada característica, más allá de ser una mafia o una organización ilícita, en algunos casos como la de Independiente, comprobada y con un dirigente preso, un dirigente, el vicepresidente Independiente de la gestión anterior, porque esto ha sido reelecto, está preso, esperando condena por una asociación ilícita con el jefe de la barra. Lo que sucede es que más allá del dirigente del club de fútbol, está involucrado también el político. Porque hoy se llama Mauricio Macri, antes se llamaba Cristina Fernández, antes Néstor Kirchner, y así puedo seguir. Han necesitado siempre tener una fuerza de choque, alguien que les movilice gente, que la lleve de aquí para allá. Y no solamente hablo de los políticos en ese nivel, porque inclusive Hugo Moyano, que es más allá de que por hoy no lo sea, ese característico secretario general de la CGT, es el que más tiempo lo ha sido en su historia. La CGT es la Confederación General del Trabajo, es lo que nuclea a todos los gremios de los trabajadores. También tiene un apoyo en una barra brava, la de camioneros y la de Independiente. Así como él se apoya, los partidos políticos también lo hacen en las mismas, para movilizar gente, para movilizar territorio, para poner gente en la calle con una marcha que hoy están, para traer un ejemplo, hoy están a favor del aborto y mañana están en contra del aborto. No importa, acá la cuestión de fondo simplemente es poner gente en la calle. Y así funcionan las barras, arrastrando gente, siendo punteros políticos. Puntero le decimos nosotros en el sistema político, aquel que trabaja a través de una bandera política en un barrio carenciado, bajando los planes sociales, acercando los planes sociales a la gente y a su vez también distintos insumos, distintos recursos que baja el Estado Nacional. Muchas veces, por no decirte en la gran mayoría, el puntero es de Barra Brava. Y a su vez, en la misma Barra Brava, le distribuye la droga a los chicos en los barrios. Es un circuito que no tiene una solución hasta que no haya un político que decida realmente abordar el tema Barra Brava y cortarlo de cuajo. Pero, así como yo te menciono esto, hay jueces por detrás, hay fiscales por detrás. Hoy el presidente de la Nación se sorprendía cómo ya habían quedado detenidas las 30 personas que detuvieron ayer. Sí. Quiero decirle, señor presidente, también contarles a ustedes, dentro de esos 30 detuvieron muchísimos al voleo. Hay un caso puntual que ha hablado esta mañana con nosotros como los medios en distintas radios, que es un abonado, una persona que tiene un palco en River, que paga todos los meses el alquiler de ese espacio, el cual lo demoraron al voleo. Nunca le explicaron por qué, quedó preso toda la noche del sábado y lo liberaron el domingo solamente por estar circulando por Figueroa de Corta media hora antes de que circule el micro de Boca.
Claro. Así, la verdad, es muy complicado poder entender qué sucedió, por lo menos a nivel judicial. Claro. Todo el resto Hay toda una estructura que soporta todo esto de las barras bravas, es decir, una estructura que, como bien lo señala, digamos, tiene sus tentáculos dispersos, a su vez en la estructura judicial, en la estructura policial, en lo que compone finalmente la sociedad. correcto, están todas relacionadas entre sí. El gobierno anterior hizo algo muy curioso. Hizo un gremio de barra bravas. Hinchadas Unidas Argentinas, lo dijo. A partir de allí, con diferentes representantes, le bajó dinero. Participó del Mundial de Sudáfrica y del Mundial de Brasil. Haciendo disturbios, por supuesto, en Sudáfrica y en Brasil. Lo de Brasil es un caso aparte, porque inclusive hasta los dirigentes están involucrados en la reventa. Pero hay toda una coordinación entre el poder político, el poder judicial y las barras bravas que se necesitan entre ellas. Hoy el presidente de River es Donofrio, mañana tal vez será otro, pero el barra va a seguir estando, salvo que muera. Y esa es otra cuestión propia de nuestras hinchadas que por suerte no nos tocó vivir el sábado, que son las propias internas que tienen, porque te imaginarás que todo este negocio circula un montón de dólares. Un montón de dólares todos los fines de semana. Antes con los viajes, pero ahora con todo lo que es la reventa. Y todos quieren tener eso. Por ejemplo, te traigo otro caso. La Barra Brava de Quilmes, que es un club de la zona sur del conurbano, Sí. maneja todo lo que es los lavaderos de autos de la avenida principal de Quilmes. Son los dueños de todo eso. Hoy por hoy, quien es el dueño de la barra, es decir, quien la gana la barra, además de todos los negocios con el club, hereda todos sus lavaderos. Ahora, Así. no, es que es simplemente algo increíble y cuando se explica de esa manera uno puede entender. Al final llegamos a la cantidad de dinero que se mueve. Por eso se ha dicho que el fútbol es la transnacional más importante que existe en el planeta, porque la cantidad de dinero que se está moviendo, que se mueve detrás de este deporte, es lo que está haciendo que finalmente el deporte se pierda, ¿no? Porque ya esto es un negocio de unas proporciones inimaginables. Ahora, vayamos más allá. ¿Qué va a pasar finalmente con la final de la Copa Libertadores? Es decir, hay quien señala que debería quedar desierta y esto sería una lección para la violencia. Pero esto no va a pasar. Claro que no va a pasar. Y aunque suceda, supongamos que el día de mañana, dentro de 3, 4, 5, 10 años, el TAS, que es el Tribunal Internacional de Justicia Deportiva, decide dar nula la Copa. No solamente por esta irregularidad, hay muchísimas irregularidades de Conmebol en el transcurso de esta Copa, jugadores suspendidos que la han jugado, jugadores donde Conmebol te dice, revisá en el sistema Comet, que es donde usan ellos para inscribir jugadores, y si está habilitado o no, podés jugar, pero ojo, si está suspendido, te haces cargo vos. Ese vacío tal vez determine que dentro de 5, 10, 15 años la Copa sea nula, pero no va a solucionar esto. Hoy me preguntás a mí si importa el partido. Yo creo que se va a terminar jugando, que mañana Conmebol va a armar un circo, porque va a armar un circo. No tengas ninguna duda, despliegue de cámaras, y escritos, y circulados, y una conferencia de los 3 presidentes, y la mar el coche, que al fin y al cabo no va a servir para nada más que determinar cuándo se va a jugar un partido de fútbol, que va a tener la misma circunstancia. Supongamos, el partido, yo creo, y por información que manejo, se va a volver a jugar, o en realidad se va a jugar, se va a volver a hacer en el estadio de River, la primera semana de diciembre es lo que yo manejo. Recordemos que el 11 de diciembre todos los equipos participantes del Mundial de Clubes deben estar ya en Abu Dhabi, ya no pueden salir de ahí, entonces ya para el 11 tiene que haber un campeón. Calculamos por diferentes trascendidos e información que la primera semana de diciembre será el partido, probablemente el 6 o el 8 a determinar, y se jugará con público y acá no habrá pasado nada, habrá un campeón. Esperemos que sea River, pero esperemos por una cuestión de seguridad, porque si es Boca, ¿qué me garantiza que no vuelva a suceder lo mismo? Un caso puntual, yo vivo a 35 cuadras del estadio, y hasta aquí se escuchaban diferentes sirenas que circulaban, diferentes balazos de goma que se vivieron, porque después de lo que sucedió, que transcurrió el micro, esto siguió, porque cuando la barra perdió el negocio principal, quiso recuperar el dinero y liquidez a como dé lugar, y cuando intentó ingresar ya con el estadio repleto, hubo una batalla campal contra la policía en la Avenida Libertador. Campal.
con piedras de un lado, con balas de goma del otro, con escudos, con diferentes municiones antidisturbios, que ha provocado que los barras se distribuyan en el territorio que compone entre las dos avenidas, que son 10 cuadras, entre Avenida Cabildo y Avenida Libertador, saqueando autos, robando estéreos, e inclusive robándole a los propios hinchas. Por un lado, la entrada para recuperarla, para revenderla, y por otro lado, robándole sus pertenencias. Ha generado un disturbio tan grande que esperemos que por el bien de la zona, por el bien de la ciudad de Buenos Aires, si el campeón es Boca, no suceda lo mismo, cosa que yo no creo, porque aquí es la improvisación constante. Hay por lo menos 3 formas de llegar de la cancha de River de Puerto Madero, y en una de ellas no hay forma de cruzarte con diferentes públicos, sí, porque no hay casas construidas alrededor, porque es por autopista. Y la policía, sin embargo, decidió transcurrir por Avenida Libertador, que cruza toda la ciudad de Buenos Aires, pero que está constantemente poblada por departamentos, por sí, casas. Fue incomprensible el operativo policial. Entonces, ¿qué garantiza que dentro de 2 semanas, cuando se juegue el partido, no suceda de vuelta lo mismo? Claro, claro, evidentemente. ¿Qué lo garantiza? Esa es la pregunta que queda en el aire. Federico, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado con nosotros. Gracias por la explicación, sobre todo para tener claro, o que nuestros televidentes lo tengan claro, todo lo que hay detrás de este negocio de la Barra Brava. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias, muy buena tarde. Federico Riva, periodista deportivo. Otro episodio, por cierto, que nos dejó esta inconclusa final de la Copa Libertadores, que causó indignación a través de las redes sociales, donde circuló este video que están viendo en pantalla. Se trata de una mujer que pegaba con cinta adhesiva bengalas en el cuerpo de un hijo pequeño. Su hijo, para más señas, para introducirlas presuntamente en el estadio de River Plate, donde se jugaría este esperado partido. Tras una investigación, las autoridades detuvieron a la responsable, quien ahora es acusada de poner en riesgo la vida de este menor, que, como dije, es su hijo. Toda esta situación de violencia ocurre a menos de 4 días de la instalación de la cumbre del G20. Esta semana comienzan a llegar a Buenos Aires líderes mundiales que van a participar en las reuniones plenarias del viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. Un hecho sin precedentes que obliga a una respuesta en relación a la seguridad y al control del orden público. Además del caos en la ciudad tras la suspensión del partido, sumado a la amenaza de militantes anti-G20 e incluso hoy se publicaba presuntos miembros del grupo libanés Hezbollah que podrían actuar. El desafío, evidentemente, de la Fuerza Armada y en general del gobierno es reforzar la vigilancia. Para hablar ahora de este lado político pre-G20, quiero saludar a Orlando D'Adamo. Él es analista político, argentino, investigador. Señor D'Adamo, bienvenido. Gracias por acompañarnos también. Al contrario, es un placer. La pregunta que todos nos hacemos en un momento es: ¿podrá el gobierno garantizar la seguridad cuando por un partido de Copa Libertadores se le fue de las manos? Bueno, yo diría que son 2 hechos muy distintos. Por empezar, la responsabilidad de controlar la seguridad de un partido de fútbol recae en otros organismos de seguridad muy diferentes a los que se van a ocupar de la seguridad de la reunión del G20. Desde este punto de vista estamos hablando de fuerzas que están militarizadas, como la Prefectura Naval o la Gendarmería, además de la policía, y tampoco es exactamente la misma policía que se utiliza en el caso de los eventos deportivos. Por otro lado, no nos olvidemos que este era un partido que, entre la gente que había dentro del estadio y en los alrededores, estamos hablando de unas 100.000 personas dando vueltas alrededor del lugar donde los hechos iban a suceder. Esto va a ser muy diferente. La zona donde se ha decidido realizar el G20, yo diría que con todos los edificios agradables que tiene Buenos Aires, no es precisamente un lugar muy bonito, salvo porque da al río. Por las dudas, para algún despistado, Buenos Aires no da al mar, aunque eso que se ve adelante es muy grande, pues es un estuario. Y yo creo que lo han elegido desde ese punto de vista estratégicamente, porque impide desde un lado el acceso, porque lo que hay de un costado es solamente agua,
y además es totalmente aislable, va a quedar aislada esa parte de la ciudad, se va a cortar el tránsito de las avenidas, se va a cortar la autopista, el paso del tren y hasta el movimiento del aeroparque metropolitano, que es el aeropuerto de vuelos domésticos, que está allí. Por lo tanto, en teoría es más fácil. Ahora, si tenemos en cuenta... Es más fácil, pero hay un elemento, es decir, ya sabemos, se maneja, que piqueteros, sindicalistas, un buen sector, digamos, de quienes están en las filas del kirchnerismo, que se sabe de antemano que van a estar en la calle, la van a encender, la van a movilizar. A ver, el derecho a manifestarse públicamente, nos guste o no nos guste, y sobre todo la forma en que se hace, está garantizado por la Constitución y esto va a suceder. El asunto es saber si esas manifestaciones van a llegar hasta el lugar de las reuniones. Yo digo, parecería ser, porque uno no puede garantizar nada, que el lugar elegido lo hace sumamente difícil porque es muy inaccesible. Ahora, que esos días todos estos grupos van a manifestar con esa idea, si uno podría decir, romántica, o usar otra palabra no tan generosa para describirla, de que una manifestación de gente en la ciudad de Buenos Aires puede tener alguna incidencia en el G20, teniendo en cuenta quiénes son los representantes de los países representados en ese grupo. Bueno, la verdad suena un poco idealista, insisto, soy muy generoso en la calificación. Y hay también grupos vinculados al gobierno anterior que seguramente se van a manifestar, pero cabe recordar, porque esto son cosas que uno no dice, sino que están en internet para que cualquiera las vea, que la expresidenta Cristina Fernández era una asidua y devota concurrente a todos los encuentros del G20 y quien la busque en internet la va a ver sonriente en la foto de todas las reuniones, la foto final a la que solía llegar hasta media hora tarde, entre otras anécdotas. O sea que algo de esto va a haber. Yo quiero remarcar una cosa, en Hamburgo, cuando tuvo lugar, fue tremendo lo que sucedió. Aún con el sistema de seguridad alemán, que seguramente nosotros pensamos que es uno de los más eficientes del mundo, estamos hablando de centenares de policías heridos, de centenares de manifestantes heridos, más presos, más destrucción, lo llamaban, habían puesto una pancarta que decía algo así como bienvenidos al infierno. O sea que uno no puede descartar que algo de esto suceda en Buenos Aires entre el viernes y el sábado. Claro. Y entendemos perfectamente que esto es así. Ahora, vayamos al encuentro en particular, ¿no? Comencemos por el significado para la propia Argentina, como sede de este evento. Para Macri, puede ser, como dicen algunos, la antesala a su lanzamiento para la reelección. Yo diría, en términos formales, no creo que el presidente quiera vincular a esta reunión con el lanzamiento de la reelección. Lo que sí es una mostración muy efectiva de que una reunión de esta envergadura, pensemos que van a estar los principales líderes políticos del planeta, elegidos en la gran mayoría de los casos, no en todos, en la gran mayoría de los casos democráticamente. Digo esto por los manifestantes que creen que tienen algún derecho a interpelarlo como si no fueran las personas que eligieron en cada país. La verdad, cierra con la idea de reinsertar a Argentina en el concierto de los países y no que siguiera jugando ese papel que durante los 12 años del kirchnerismo jugó de ser una especie de niño rebelde con algunos amigos bolivarianos en Sudamérica y jugando a ser malo. Esto la idea del presidente siempre fue, lo ha dicho, un país normal que se vincula con los otros países y con los grupos de los cuales forma parte, porque esto no se le ocurrió al presidente. Argentina forma parte de ese grupo y le tocaba alternativamente ser la sede. Desde ese punto de vista, la idea era conceptualmente buena, pero sabemos que esto viene con los riesgos de los manifestantes que hemos mencionado, más los antiglobalización, más grupos terroristas, más vaya uno a saber cuánto esté dando vueltas por ahí. Pero sí, en un principio, la idea era positiva. Ahora, el encuentro, ya como la reunión en sí se centra en la economía global, la búsqueda de la estabilidad difícil, ¿no? De la estabilidad económica, con la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, complicado para Europa, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en el caso de Argentina propiamente, pues las Malvinas siempre es un tema pendiente entre la Argentina y el Reino Unido. Y uno se preguntaría, ¿una cumbre más con acuerdos de papel, como algunos señalan? La verdad es que la mayoría de estas cumbres muy pocas veces
han llegado a acuerdos cuyo impacto afecte la vida cotidiana de las personas de los países que están allí representados. Sí. Pero sí es cierto también que estas cumbres a veces son el paraguas debajo del cual líderes de distintos países pueden reunirse uno a uno sin tener el peso de la visita oficial de gobierno que obliga a cerrar esa visita con algún tipo de acuerdo o compromiso y con una foto de un líder con el otro. Aquí, dentro del marco de muchos líderes, 20, evidentemente es más fácil llegar a mini reuniones, de hecho están programadas muchísimas de ellas, donde probablemente los países participantes logren acercar algunas posiciones en temas económicos o políticos. Incluso Argentina tiene su propia agenda al respecto y desde ese punto de vista no siempre se tiene a semejante envergadura de líderes a la mano. Ahora, es evidente que la globalización, a partir de ciertos liderazgos, además notablemente, por ejemplo el presidente de Estados Unidos, sí, que han aparecido en el planeta, ha entrado en una zona de turbulencia y tensión a la que se suma el Brexit, a la postura de Bolsonaro, que no viene porque todavía no le toca venir, pero que se ha manifestado, por ejemplo, muy poco propicio al Mercosur, esta alianza arancelaria económica que afecta a 4 países de Sudamérica. Sí. Y la verdad es que en ese contexto uno no puede imaginarse nada global muy importante, pero quizás acuerdos puntuales entre países cuyas consecuencias luego veríamos. Y el contacto directo es lo que también señalan los analistas que tiene un valor particular. El contacto directo entre mandatarios, que no es sustituible por nada más. Orlando, ¿no? Gracias de verdad por acompañarnos estos minutos, por estar en NTN 24. Al contrario, un placer como siempre. Gracias, muy buena tarde. Orlando D'Adamo, analista político. Cuando son las 4:30 minutos, rápidamente revisamos otros temas de la agenda informativa, 4:30 minutos en Quito y en la costa este de los Estados Unidos. Es noticia la emergencia por fuertes nevadas en los Estados Unidos que obligaron a cancelar unos 500 vuelos aproximadamente en el último día del festivo del fin de semana de Acción de Gracias. El Servicio Nacional de Meteorología emitió alerta de tormenta de nieve en algunas zonas de Nebraska, Kansas, Missouri y también en Iowa. Tras parte de los valles centrales y la región de los Grandes Lagos están bajo alerta de nieve invernal. Es noticia el paro indefinido de los trabajadores públicos en Chile. Los empleados del Estado iniciaron la medida de fuerza como forma de presión para exigir un aumento salarial. Los gremios empezaron la huelga ante la falta de acuerdos con el gobierno del presidente Piñera. Saludamos en Santiago de Chile a Juan Pablo Monsalve, que tiene más información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde NTN 24? Pues continúan algunos trabajadores estatales de Chile aún concentrados en esta parte de Santiago, en el centro, el Paseo Bulnes específicamente, pidiendo al gobierno del presidente Sebastián Piñera un reajuste salarial que efectivamente les permita mejorar su calidad de vida. Nosotros a primera hora de esta jornada hablamos con Carlos Insunza, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Esto fue lo que nos dijo. La negociación contiene múltiples materias. Es evidente que la más llamativa tiene que ver con el reajuste salarial, donde hoy día tenemos una importante diferencia entre los planteamientos del gobierno y las demandas que están haciendo los trabajadores. Lo cierto es que el gobierno, la última propuesta que hizo la semana pasada es una propuesta del 3,1% de reajuste nominal, que con la inflación acumulada ya a este año significa únicamente un 0,2% de reajuste real. También tuvimos la posibilidad de hablar con varios trabajadores públicos acá en territorio chileno. Ellos insisten en que es muy importante mantener esta huelga hasta que sean atendidas sus exigencias. Y por lo tanto yo creo que el llamado al gobierno es a que se siente, escuche, porque esto recién está comenzando y estamos dispuestos a continuar en el paro si es que nuestras demandas no son escuchadas. Hoy día las actividades se han visto restringidas desde el punto de vista de la normalidad, por cuanto los trabajadores de este ministerio también se asocian y se pliegan al paro nacional que ha convocado la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que representa al conjunto de las asociaciones a nivel país. Los trabajadores en Chile ya habían realizado un paro de advertencia hace algunos meses, donde específicamente le pedían al presidente Sebastián Piñera que aceptara este aumento que ellos vienen exigiendo del 7%. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24.
Es noticia Perú, donde un sondeo de opinión revela un importante incremento en el rechazo al fujimorismo. Según la encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos, un 56% de la población rechazaría a candidatos de este grupo político para las elecciones presidenciales. Keiko Fujimori, líder del movimiento Fuerza Popular, registra una popularidad de 14%. Incluso entre sus seguidores, la aceptación alcanza apenas el 29% frente al 70% que considera que su hermano Kenji debe asumir la presidencia del partido Fuerza Popular. Es noticia el récord Guinness para Colombia. 4.394 personas congregadas en la Plaza de Bolívar de Bogotá consiguieron el registro del mayor número de personas en encender una luz de barra simultáneamente. La actividad fue organizada para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un reconocimiento muy importante porque nosotros acabamos de firmar la paz y creo que el mundo entero está mirando a Colombia a ver si lo logramos. Y esta es una manera de decir, nosotros los colombianos realmente estamos en contra de la violencia hacia las mujeres y por supuesto que queremos la paz. Tuvimos un resultado de 4.394 personas que fue superior al anterior récord establecido. El día de hoy podemos decir que han logrado la Corporación Casa Ensamble el título del mayor número de personas encendiendo un glow stick de manera simultánea. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Al regreso, el presidente Donald Trump no echará atrás sus amenazas a los migrantes. Insistió en el cierre de la frontera y exigió a México que los devuelva a sus países de origen. Venimos con más en breve. Continuamos con La Tarde. Continuamos en la tarde de hoy, son las 4:41 minutos, costa este de los Estados Unidos. Sigue el drama para las familias de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y los Estados Unidos y la respuesta política del presidente Donald Trump. El mandatario le ha exigido a México que se encargue de los migrantes centroamericanos y que lo regrese a su país por avión, por autobús o como quieran. Hace minutos defendió la respuesta de la patrulla fronteriza de repeler a los migrantes con gas lacrimógeno. Carolina Valladares tiene un reporte en Washington. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esa crisis en la frontera entre México y los Estados Unidos, esa crisis humanitaria, por supuesto, es noticia aquí, hoy en la capital de los Estados Unidos. De hecho, el último en hablar ha sido el presidente Donald Trump, quien después de su retorno de las vacaciones de Thanksgiving en Mar-a-Lago, se ha mostrado contundente a través de su red social favorita, Twitter. Ha dicho y de hecho le ha exigido a México que no deje pasar a esos migrantes, que los devuelva como sea y como quiera. También ha dicho que si es necesario, ha amenazado con cerrar permanentemente esa frontera entre Tijuana y San Diego. Y además ha utilizado estos argumentos, esta situación que se da ahora mismo en la frontera, para exigirle a ese Congreso, sobre todo a esa Cámara de Representantes, que a partir de enero estará en manos demócratas, para que le ayuden a pasar esos fondos para la construcción del muro fronterizo. México debería llevar a los inmigrantes que ondean sus banderas, muchos de los cuales son criminales, de regreso a sus países. Háganlo por avión, háganlo por bus o háganlo de cualquier manera que quieran, pero no van a entrar a los Estados Unidos. Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario. Que el Congreso financie el muro. Como saben, ellos tuvieron que utilizarlas porque estaban siendo confrontados por personas muy rudas y utilizaron el gas lacrimógeno. Y este es el punto. Nadie va a entrar en nuestro país, a no ser que vengan de manera legal. Las palabras de Donald Trump se dan después de esa situación que se dio en la frontera. Cientos de personas intentaron acceder a la fuerza a los Estados Unidos. La patrulla fronteriza respondió con pelotas de goma, también gases lacrimógenos. En las últimas horas, la secretaria del Homeland Security, Kristen Nielsen, justificó la actuación de la patrulla fronteriza. Como lo he establecido continuamente, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos no tolerará este tipo de ilegalidad y no dudará en cerrar los puertos de entrada por motivos de seguridad pública. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo al menos 42 de esos migrantes que intentaron acceder a la fuerza. La pregunta es saber qué pasará con aquellos que intentaron acceder a la fuerza pero que quedaron del lado mexicano. Las autoridades de México han dicho que los quieren y van a deportar.
El derecho internacional permite que la gente pida asilo, que está huyendo de sus países, que piden protección. Y entonces no puede ser deportado en sí porque cómo entraron. Si han expresado una pedida de asilo, si han expresado temor por su vida, de vida o muerte en su país y piden ayuda y protección en otro país que han logrado entrar, tienen derecho a procesar y pedir ese asilo y que toma el tiempo que toma. Tienen derecho de estar ahí hasta que se decide el caso. Está Estados Unidos intentando influir en la política exterior de México. Lo cierto es que tenemos esas palabras de México que dicen que van a deportar a esos centroamericanos que intentaron acceder a Estados Unidos a la fuerza. Mientras tanto, al margen de este hecho relativamente aislado, quedan muchas miles de personas, cientos de familias que esperan obtener ese ansiado asilo político en los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias a Carolina por la información. Ahora bien, ¿y cómo es el día después del caos? Ayer teníamos los gases lacrimógenos, las pelotas de goma, por parte de la patrulla fronteriza estadounidense para no permitir la entrada de los centroamericanos de la caravana que estaban intentando saltar esa valla que separa a ambos países. Ahora, estos ciudadanos denunciaron represión. Vayamos a la frontera con Jorge Nieto, periodista de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Para comentarles acerca de la actualización de lo que ha sucedido con la caravana migrante, les comento que, bueno, tras los incidentes que se dieron del día de ayer, donde un grupo de aproximadamente 500 migrantes intentaron ingresar de manera irregular o violenta hacia los Estados Unidos, primero en contra del flujo vehicular que venía de Estados Unidos a Tijuana y después tratando de brincar el cerco fronterizo y sosteniendo un enfrentamiento con agentes de patrulla fronteriza. Bueno, no un enfrentamiento, en realidad fueron repelidos con bombas de gas lacrimógeno y balas de goma que les dispararon. Entonces, bueno, al final los migrantes se replegaron, regresaron a suelo mexicano. El saldo de esta situación es de 73 personas detenidas en Estados Unidos y 39 del lado mexicano, entre mexicanos y centroamericanos, ya que hubo un enfrentamiento entre personas ya de este lado de la frontera. El día de hoy hay una tensa calma en el albergue donde se han registrado estos hechos. Las cosas parece que vuelven a la normalidad y hay un grupo de personas que se quiere desmarcar de estas situaciones de violencia. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por el reporte desde allí, desde la propia línea fronteriza. Todo esto se complica cuando recordamos, por ejemplo, tenía las cifras que nos había dado el ex embajador de México en Colombia el viernes pasado, cuando conversábamos con él, Arnulfo Valdivia, y él decía, permítanme que las comparta con ustedes de nuevo, que esta es una frontera que cruza $1 millón en mercancía por minuto y 1 millón de personas documentadas diariamente en la extensión de la frontera entre México y los Estados Unidos. Quiero saludar a esta hora a Guadalupe Correa Cabrera. Ella es analista política, especialista en relaciones México-Estados Unidos. Guadalupe, bienvenida. Muy buena tarde. Qué gusto saludarte. Muy buena tarde, Idania, igualmente. Un gusto saludarte a toda tu audiencia. Esta es una situación muy compleja. Yo comienzo preguntándote, ¿pudiéramos llegar a un cierre de la frontera, como ha señalado el presidente Trump o como insiste en señalar? No, no lo creo. Como tú bien mencionabas las estadísticas, la frontera México-Estados Unidos y en particular ciertos puntos de ella son lugares muy dinámicos, tanto a nivel comercial, a nivel económico. Es imposible cerrar la frontera. No le conviene a México, pero mucho menos le conviene a los Estados Unidos. Es algo imposible y me da la impresión de que detrás de esto hay un objetivo político en particular. El objetivo económico no veo que pueda contrarrestar lo que aparentemente es todo un espectáculo. En realidad, esta cuestión de la caravana es claro que es muy complejo, pero ha sido utilizado de una manera muy interesante, tanto en cuestión electoral como en cuestión política, tanto por parte de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, para presionar a México en la cuestión de su propia política migratoria.
y para desenmarcarse de cualquier responsabilidad, porque realmente los centroamericanos no quieren estar en México, quieren estar en Estados Unidos y están desesperados. Habría que hacernos muchas preguntas con respecto a esta caravana y con respecto a los diferentes mensajes que ha enviado el presidente de los Estados Unidos, que pareciera ser que tienen más un tinte político que un tinte económico. Claro, digamos que hay muchas aristas, espero tener tiempo de conversarlas contigo, pero en el caso de esto último que señalas, de que tiene un tinte político para el presidente Trump, evidentemente lo tiene, pero digamos que ya pasó la elección de medio término, donde la caravana se convirtió en un issue diario. Para el presidente Trump la caravana fue una herramienta política que para muchos pues no tuvo o no logró, digamos, el objetivo que se planteó Trump. Ya las elecciones quedaron atrás, Trump ha vuelto a hablar de la caravana, pero además pide a México controlar la situación. Y yo te pregunto, Guadalupe, ¿qué puede hacer México? Exige que sean deportados estos ciudadanos, que lo haga por autobús, por avión, por donde quiera. ¿Qué puede hacer México frente a esta solicitud del presidente Trump? Frente a esta exigencia, Dania, y aquí es muy importante que esta cuestión de la caravana, lo que hablo de lo político, no hablo de lo electoral necesariamente. Y habría que ver si en la parte electoral también esta cuestión de la caravana no representó pérdidas tan importantes para los republicanos. Esa es otra cuestión, ¿eh? Que no haya tenido nada que ver la caravana, eso todavía está como con un signo de interrogación. Pero esto no es lo más importante. Estados Unidos ha dicho desde que vinieron aquí a visitar al próximo presidente de México, están tratando de hacer que México firme un acuerdo de tercer país seguro. ¿Para qué? Para contener los flujos, para que los centroamericanos no vayan a Estados Unidos y pidan asilo dentro del país y se queden ahí. Realmente hay una presión para México, para que la petición se haga en México y mientras se decida esto se queden en México como una estrategia para que no sigan llegando. Trump ha sido muy directo en decir voy a parar esta política de catch and release. Los detengo primero y los dejo en mi territorio. Y de acuerdo a lo que está diciendo, lo que hacen los centroamericanos es llegar a los Estados Unidos, piden asilo y se quedan en los Estados Unidos. Trump está tratando de presionar a México para que firme este acuerdo o para que pare a los centroamericanos en la frontera, tratando de nuevo de desenmarcarse de cualquier responsabilidad histórica presente, porque como te digo, hubo un golpe de Estado, hubo una guerra civil, los estadounidenses tuvieron que ver con esto, el país, los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos están viviendo una situación muy difícil de desesperación, de la cual también hay responsabilidad de sus países, también de los Estados Unidos y también de México. Pero Estados Unidos quiere lavarse las manos y quiere dejarle y quiere presionar a México para que resuelva el problema en su país. Claro, para pasarle, digamos, a esta papa caliente, usando un lenguaje coloquial, pasársela a México. Ahora, ¿presionaría Estados Unidos a México para firmar este acuerdo de un tercer país seguro? Entiendo por lo que dices que esto implicaría que se pudiese hacer la solicitud de asilo desde México y permanezcan en territorio mexicano hasta tanto Estados Unidos decida si otorga el asilo o no. Pero esto me lleva a otras preguntas. El costo, digamos, de mantener esta gente sería de México. ¿Dónde los va a colocar? ¿Habría campamentos para refugiados? ¿Quién va a pagar la comida, la manutención de todo esto? ¿Qué aportaría Estados Unidos si firme este acuerdo con México? Pues habría que ver, porque este tipo de acuerdos no es el primero, ¿no? Sí ha habido acuerdos, sí, Turquía claro. Ha firmado uno con la Unión Europea, también Canadá tiene uno con los Estados Unidos. El problema, en primer lugar, es que México no es un país seguro. O sea, supuestamente los inmigrantes en el primer país que toquen tierra antes de llegar en el que quieren pedir asilo es un país seguro, por lo cual se van a quedar ahí. En primer lugar, México, el nivel de homicidios, la tasa de homicidios está a sus niveles más altos. Como sabemos, es un camino muy peligroso para los inmigrantes por la corrupción, por el tipo de abusos a derechos humanos, por las diferentes autoridades, por los criminales. México no es un país seguro. Por el otro lado está la cuestión del costo. ¿Cuánto dinero daría a los Estados Unidos para mantener estos refugios, esta cuestión que necesita recursos para mantener a esta gente?
Claro. México no tiene ni la capacidad de atender a los deportados. El número de deportados que están llegando diariamente a México es como nunca antes. Si México no puede ni siquiera mantener a su propia gente, Claro. más los deportados, ¿México podrá realmente con la carga? Porque aparentemente los centroamericanos están desesperados. Pero Estados Unidos le está apostando a que porque tengan que pedir asilo en México, ellos no van a querer ir. Pero esto no va a ser así. Va a seguir habiendo mercado negro, van a seguir los traficantes de personas, van a querer pasar a como dé lugar. El hecho de poner un muro es infactible, no es factible de manera económica. Estados Unidos no lo va a hacer. Donald Trump lo está manejando como un instrumento para continuar alimentando su base para las elecciones ya en 2 años. Pero es cuestión política y además de todo, y Dania, yo no sé si te has preguntado por qué la caravana ahora y por qué esas dimensiones. Claro, por eso te decía que hay varias aristas y que ojalá tuviese tiempo de ponerlas todas sobre la mesa contigo. Ya que tocas este punto, adelantemos. Eso está aquí en mis apuntes. Ahora, se ha hablado de un manejo político, se ha hablado de lo que hay detrás de la caravana. ¿Por qué ahora, como dices tú, hay líderes que la comandan? Hablaba con Arnulfo el viernes pasado, por ejemplo, y él decía que había un mal manejo desde que salió de Honduras, un manejo político que se dio a nivel de diputados. ¿Qué hay para ti, Guadalupe, detrás de la caravana? ¿Qué se les prometió? Es la caravana más grande que hemos visto en los últimos tiempos. Y en época muy crítica, porque por un lado, como dijimos, bueno, está la cuestión de la elección intermedia, pero no solamente la elección intermedia. En unos días va a tomar posesión la nueva administración en México. ¿Y a quién le va a caer toda la responsabilidad de esta gente y con quién se va a negociar? Ya no se van a negociar con el presidente Enrique Peña. He estado siguiendo un poco este tipo de movilización porque obviamente estamos hablando de gente que tiene hambre, de gente que está en una situación muy complicada de seguridad, pero las condiciones del país no se han transformado, no se han deteriorado exponencialmente, como lo muestra en las dimensiones de la caravana. En cualquier movilización social debe haber recursos, liderazgos, en toda teoría de movimiento social maneja ciertos elementos. Debe haber gente que esté instigando y sí realmente sabemos que hay organizaciones como Pueblos Sin Frontera, por ejemplo, Irineo Mújica, algunos líderes que han estado siguiendo la caravana, que han estado mandando estos mensajes, que han estado prometiendo cosas que realmente ponen a los migrantes en una situación muy complicada. El padre Alejandro Solalinde también hace una denuncia de que se les ha prometido a esta gente que ellos tienen el derecho de ir a los Estados Unidos, que van a poder llegar a los Estados Unidos, niños, mujeres, gente muy vulnerable, que dentro de esa caravana hay de todo y que dentro de esa caravana hay gente muy vulnerable que tiene la expectativa de que puede llegar, a la cual se le comunicó. No es normal ver a tanta gente. La gente tenía la esperanza de poder entrar a los Estados Unidos. También por eso vemos esta desesperación. Esta gente pensó que iba a poder llegar a pedir asilo y no están pudiendo hacerlo. ¿Quién les está prometiendo eso? ¿Por qué ahora? Son preguntas que no podemos tener una teoría conspiratoria, pero que nos debemos hacer. ¿Por qué ahora? Cuando históricamente los migrantes no llegan en esas dimensiones cuando hace tanto frío. Yo he seguido mucho este tema, he estado acompañándolos, he viajado mucho por la ruta y se me hace un fenómeno muy diferente al que yo he estado observando y no me hace sentido. Sí están desesperados, pero no la dimensión de esta caravana en este momento. Habría que preguntarnos y ver las organizaciones que están moviendo, de dónde vienen y cuál es el financiamiento que reciben. Claro, claro. Pero si tú te haces todas estas preguntas, si me estás diciendo que históricamente no llega tanta gente, que no es normal esta movilización, que las condiciones país no se han deteriorado a grado extremo en los últimos meses, ¿cuál es tu teoría? ¿La puedes compartir con nosotros? Por un lado, creo que sería muy irresponsable de mi parte el decir que esta gente nada más viene movilizada o que les han pagado dinero. Y yo creo que han jugado también con esta necesidad tan grande. Lo que estoy diciendo es que la dimensión no se relaciona directamente al deterioro exponencial de las condiciones de país. Que el país tiene una situación de deterioro extremo, que esta gente está desesperada, eso no lo puedo dudar. Lo que sí me parece
interesante es que precisamente estas dimensiones, ¿y a quién les sirve? ¿A quién le está sirviendo de herramienta para instrumentar un plan que no es nuevo, un plan que ya se tiene desde antes? El acuerdo de tercer país seguro ya se tiene desde antes, ya se ha comunicado por parte de la administración estadounidense, ya Estados Unidos no quiere recibir estas peticiones y no las quiere procesar dentro de este país. Yo no estoy diciendo que es George Soros o que, como se está diciendo, que es Donald Trump, pero definitivamente me plantea dudas. ¿Y quién se beneficia al final de estas imágenes, de esta cobertura, como si habláramos de una invasión de la que se tienen que proteger los estadounidenses con balas de goma, con gases lacrimógenos, como si estuviera realmente habiendo una invasión de personas malas, de criminales? Sí. ¿Quién está utilizando eso? ¿Quién está lucrando de estas imágenes? Por eso mismo dudo y tengo algunas teorías. Más preguntas que respuestas. Y al usar términos criminales, pero tengo que preguntarte, Guadalupe, ¿pudiera ser el propio gobierno de los Estados Unidos? Pues de manera directa o indirecta podría ser, mira, también hay otra cuestión, que yo no diría que las personas que están organizando esta caravana lo hagan necesariamente por maldad o porque estén recibiendo directamente dinero de los Estados Unidos, pero sí debe haber algún tipo de dirección por esta parte o de aprovechamiento por parte del gobierno de estas imágenes, de esta desesperación, que los muevan algunos líderes que lo hacen por buena voluntad, no lo sé, o por mala voluntad. Es difícil. Hasta ahorita no tengo los patrones. Estamos trabajando en esto para tratar de ver de dónde viene esta movilización. Claro. Es factible verla, pero ahorita solamente tenemos preguntas, pero sí tenemos algunas hipótesis que valdría la pena ver, porque ¿quién se está beneficiando? La administración de Trump. La administración de Trump está cerrando las fronteras, está evadiendo cualquier responsabilidad y está ganando réditos políticos. Claro. en periodos muy particulares, ¿no? Ahora, hay una última pregunta, Guadalupe. ¿Qué va a variar? ¿O puede variar algo del lado de México cuando asuma López Obrador el gobierno el próximo 1 de diciembre? No lo creo. Yo creo que Estados Unidos tiene demasiada facilidad de presión, hay demasiadas cartas que México tiene que jugar, particularmente el nuevo presidente. México sí está muy atado de manos en este sentido. Nosotros vimos la cobertura del Washington Post hace 2 días. Ellos habían dicho que ya había habido discusiones con la nueva administración y que México de alguna manera había pensado en que sí era posible. Después esto se desdijo y el LA Times hoy dice que no. Mira, no sabemos. México sí está atado de manos. Es posible que estas discusiones ya se dieron. No creo que el Washington Post lo haya solamente con toda la irresponsabilidad del mundo hayan sacado esta nota sin tener elementos muy importantes para sustentarla. No creo. En realidad yo creo que sí ha habido pláticas y México está atado de manos. Estados Unidos, México tiene tantos intereses en continuar con esta relación con los Estados Unidos. Tiene está lo del Chapo también. Estados Unidos está presionando a México por muchísimos otros áreas. Donald Trump ha mostrado ser un gran negociador político, una persona que sabe cómo utilizar los medios, sabe cómo presionar. Yo no veo un gran cambio en materia de política exterior y de política migratoria en esta administración, para serte muy sincera. Pues es una coyuntura importante. Entiendo, después de conversar contigo, que, lo repito, hay más preguntas que respuestas, hay hipótesis. Lo cierto es que todo esto está en el foco de atención de muchísima gente. Guadalupe, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchísimas gracias. Y Dani, un saludo grandísimo para allá. Vale, buena tarde para ti. Guadalupe Correa, analista político en Washington. Rápidamente, vamos a hacer un corte. Este tema es apasionante, nos extendimos un poco más en la entrevista, pero vamos a cumplir los compromisos comerciales de la planta y al regreso vamos a hablar de los roces de la oposición venezolana. La dirigencia política no parece lograr una estrategia unitaria y esto repercute en un fin común, que es salir de Nicolás Maduro. Ya venimos con más en breve.
Continuamos con La Tarde. Continuamos con más cuando son las 6:11 minutos en Caracas, Venezuela. Las fisuras dentro de la oposición venezolana se profundizan cada vez más. Así lo reporta la ONG Crisis Group en un informe publicado durante el fin de semana. Recomiendan a los distintos sectores de oposición unirse para salir de la grave crisis que atraviesa la nación. Este es un informe que nos trae Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas en Caracas. Phil Gonson, representante en Venezuela de la ONG International Crisis Group, aseguró que esas fisuras han sido el gran obstáculo para que la oposición pueda avanzar hacia un camino político en Venezuela. Hay divisiones muy profundas, pero pensamos que es una cosa que hay que ir preparando para el momento en que las condiciones estén dadas para una negociación con el gobierno. Y es que los diputados a la Asamblea Nacional reconocen que las fracturas dentro de la unidad son las que han incidido en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Porque sencillamente hemos caído en la trampa de un régimen que ha logrado, a través de sus tácticas, destruir lo que era la mesa de la unidad democrática. Aquí nadie ha intentado pasar por encima del otro y precisamente hemos dejado que los que piensan de una manera hagan lo que ellos creen y los que pensamos de otra hagamos lo que nosotros creemos. Y es por eso que hemos, visualizado ante el mundo esa división, pero que el objetivo sigue siendo el mismo, salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Sin la unidad de las principales fuerzas políticas opositoras en Venezuela, las perspectivas de un cambio son escasas. Sí, y el gobierno aprovecha las fisuras de la oposición y las aumenta, las exacerba mediante sus propias acciones. Muchas veces el diálogo, llamado así por ellos, ha servido más para aumentar las diferencias dentro de la oposición que para resolver la situación país. El gobierno ha sido muy hábil a la hora de desarticular a la oposición. La pluralidad es importante dentro de los sectores democráticos, pero es más importante aún de poner los intereses particulares. Y avanzar sobre los intereses del país, sobre los intereses nacionales, sobre el sentir de la gente. Y hay que entender también que ha sido muy difícil tratar de asumir un juego que no es democrático para fuerzas que conciben el juego como esencialmente democrático. El informe señala que la oposición requiere de una renovación inmediata de su liderazgo. Vale destacar que la implosión social y económica de Venezuela ha provocado una migración sin precedentes que encabeza la lista de preocupaciones en América Latina. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de La Tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. Quiero saludar en Caracas a Eric del Búfalo. Él es filósofo, especialista en filosofía política, jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Señor del Búfalo, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. ¿Me escucha? Le pido a nuestro equipo de producción que chequee porque algo no está bien. No sé si Eric del Búfalo no me está escuchando. Y pues evidentemente no puedo hacer la entrevista si nuestro invitado no me oye con claridad. Este es un punto del que hemos hablado en distintas oportunidades. La fricción, la fractura dentro de los factores de la oposición. El no encontrar una unidad de criterio que como consecuencia no lleva a una unidad de acción. Y eso es precisamente lo que quiero conversar con nuestro próximo invitado, porque igual muchos análisis son los que se han hecho en distintas oportunidades y mientras esto no ocurra, ¿cómo convocar de cara al país si no se tiene una unidad? Ya me dicen que tengo a Eric del Búfalo con nosotros. ¿Me escucha ahora? Sí, ¿cómo estás, Idalia? Hola, ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches a los colombianos. ¿Cómo le va? Mire, la mayor parte de la oposición venezolana reconoce la gravedad de la situación, la dimensión de la crisis por la que atraviesa el país. Siendo así, ¿por qué es tan difícil mantener una unidad de criterio y por ende de acción? Bueno, hay dos razones fundamentales. Sí. En primer lugar es el concepto mismo de oposición, que en un sistema democrático es claro, en un sistema como el venezolano no es claro qué es lo que es una oposición o cuál es el rol de fuerzas opositoras, ¿no?
Esa es la principal situación. En segundo lugar, temo también que el régimen pueda haber corrompido gran parte de esas fracciones políticas que aparentemente fungirían de opositores. A ver, me explico. En primer lugar, bajo un sistema como el venezolano, que evidentemente es una tiranía, se parte la idea misma de oposición, pues no hay un juego democrático, un juego de alternabilidad. Entonces lo que hay es personas que piensan en una resistencia para cambiar el modelo y otras personas que quieren, o otras fuerzas políticas que quieren acoplarse a ese sistema y convivir con el sistema. Esas son unas posiciones que son excluyentes en sí mismas, son irreconciliables. Y además, es de pensar pues que las fuerzas políticas que quieren convivir bajo ese esquema obtienen algún tipo de beneficio por ello. Entonces es muy complicado hablar de oposición. Y en una tercera instancia hay algo mucho más grave. Y pienso que hay una pérdida de proyecto de país, de sentido republicano, de las fuerzas políticas, hace sistema de algún modo con el mismo chavismo, porque yo creo que el chavismo ya pasó el propio estatus político chavista y hay un establishment mucho mayor que ha agarrado grandes sectores de la sociedad, ¿no? que lo ha hecho cómplice. Ahora, es decir, dentro de es difícil hablar de oposición, señala usted, pero digamos que hay sectores representativos, ni siquiera quiero usar esa frase, pero hay cabezas visibles, individualidades o movimientos que están dentro de la oposición. Y digamos que hay otras, como usted señala, que se mueven dentro de esta convivencia absurda para muchos. Sí. Pero en medio de todo esto... demostrado con el apoyo a Zapatero, ¿no? Perdón, no le escuché. Que esas fuerzas quedaron demostradas y reveladas con el apoyo explícito a Rodríguez Zapatero. Sí, y a su idea de sostener, de volver a un diálogo, de mantener un acercamiento, es decir, tantos intentos después, es como lógico pensar que no da resultado. Es decir, los intentos de diálogo que se han hecho en Venezuela no han llevado sino a que el gobierno gane tiempo, porque nunca un intento de diálogo concluye en algo sustantivo o sustancial para regresar a la democracia, para la libertad de los presos políticos, para que la oposición tenga garantías en procesos electorales. Bueno, es que eso es lo que te decía, Iraña. En un sistema democrático es claro, uno sabe claramente quién es gobierno y quién es oposición. En un esquema como el chavista uno sabe quién es gobierno, si hay gobierno realmente, en sentido estricto, y por ello mismo tampoco sabe cuál es la oposición. El esquema es como si fuera agua y aceite que se mezclan, y a la vez no se mezclan, pero hacen un solo charco. Y esos límites difusos es lo que hace... primero, incomprensible para la comunidad internacional muchas veces, que es lo que ocurre en Venezuela. Y en segundo lugar, es el principal obstáculo para una ruptura con el sistema. Entonces, vuelvo a insistir, hay divisiones o hay posturas distintas cuando hay una sola naturaleza que se divide. Cuando hay cosas de distinta naturaleza, no se puede hablar de división, sino de diversidad. Y es lo que ocurre en Venezuela. Hay fuerzas que pelean por salir del esquema chavista. Hay otras fuerzas que pelean por ocupar espacios dentro del esquema chavista. Y entonces, por supuesto, insisto, no son fuerzas que puedan ser conciliables. Claro, pero ¿dónde queda el proyecto país? Es decir, los factores, digamos, que de alguna manera cotidianamente deciden convivir con esto, de alguna forma acolitan la crisis, es decir, la sustentan de alguna manera, porque demostrado está que mientras siga adelante un gobierno revolucionario, Venezuela no va a salir de la crisis por la que está atravesando, porque muy por el contrario, lo que ha ido es acrecentándose con el paso de los años. Bueno, Iraña, vuelvo a insistir, hay que ver Venezuela como un único sistema de mafias, como un único sistema de intereses oscuros
que atentan contra no solo la idea republicana, sino contra la sociedad, incluso a nivel físico, a nivel de salud, de sobrevivencia. Entonces, yo invito a los espectadores, a los amables espectadores que nos ven, a pensar un poco a Venezuela como un ecosistema de fieras que se pelean por el poder y que muchas veces uno sabe a qué lado juegan. Y no solamente el lado político, sino que la estructura económica misma de Venezuela está tomando esa forma. Y eso es muy grave porque eso cada vez apunta más hacia la definitiva caracterización de Venezuela como un Estado fallido. Claro, ahora, mientras no tengamos una oposición clara y definida, ¿qué proyecto país puede presentarse a los venezolanos como una alternativa a lo que tienen? No, justamente, como el gobierno no es una cosa clara que esté en una acera, no puede haber alternativa a ello. Es un ecosistema oscuro, es una selva. Pongo un ejemplo, en el arco minero, en Estado Bolívar, en Venezuela, que es tierra de nadie, ahí opera el ELN de Colombia, operan mafias criminales, opera el ejército en un entramado de intereses que no se entiende muy bien quién es quién. Y un poco ese es un esquema, o esa es una maqueta de lo que puede volverse Venezuela a mediano plazo, si no hay la ruptura del sistema. Entonces yo pienso que hasta que no haya una ruptura radical del sistema, no vamos a tener, lamentablemente, una alternativa política o incluso un horizonte de proyecto nacional. La situación es muy grave, no se trata de gobierno y oposición, se trata, insisto, de un ecosistema de intereses oscuros y muchas veces criminales. Claro, pero la pregunta sería entonces, ¿qué alternativa tiene Venezuela? Yo pienso que la única alternativa es que, digamos, entre factores internos, fuerzas vivas que queden, entre la comunidad internacional, entre las fuerzas occidentales que pujan porque haya democracia liberal en el continente, pues haya la máxima presión posible para quebrar, este ecosistema, esta tiranía. Porque desde el punto de vista meramente político, de las fuerzas políticas no tienen el poder para salir de esta situación. Claro, pero usted mismo lo decía cuando comenzábamos la entrevista. De vez en cuando, o muchas veces, la comunidad internacional se confunde, porque cuando va al interlocutor opositor, encuentra posiciones tan diferentes, tan encontradas entre ellos mismos, que no saben dónde sobre qué base sustentarse. Bueno, eso es una característica de un Estado fallido, justamente. Eso es un poco lo que ha pasado en otras latitudes del mundo, como en Afganistán, en el Medio Oriente, en Irak. O sea, estamos llegando, cada día que pasa es peor, porque el ecosistema se degenera, se fragmenta en pequeñas mafias, en pequeñas fracciones que pelean por intereses muy particulares que incluso uno a veces ve o a veces no ve. Y eso hace cada vez más difícil la recuperación de Venezuela. Entonces, ahí sí quiero insistir. El asunto de Venezuela no es un asunto de los venezolanos nada más. Creo que se ha vuelto ya un asunto regional. Claro, y yo creo que hay conciencia de que se ha vuelto un problema regional que además amenaza con desestabilizar a otros países, sobre todo si tomamos en cuenta la dimensión del éxodo venezolano. Pero yo quiero terminar con esta pregunta, es decir, las fuerzas vivas, algunos factores de la oposición, las ONG que hacen vida en Venezuela, no pueden ser lo suficientemente responsables como para sentarse y dirimir sus diferencias de cara a la responsabilidad que exige la propia crisis por la que atraviesa Venezuela? Yo lamento decir que no tengo mucha fe en ello, porque las diferencias no son ideológicas o políticas. Creo que las diferencias son intereses económicos, intereses grupales que muchas veces, sospecho, preferirían que estuviese mantener el sistema tiránico chavista a cambiar de modelo completamente. Entonces soy muy pesimista en que las fuerzas visibles políticas por sí mismas puedan superar esta situación. Quiero dar las gracias a Eric del Búfalo, especialista en filosofía política. Muchísimas gracias, señor del Búfalo, por estar con nosotros. Buena tarde.
Bueno, uno no sabe cómo queda después de una entrevista de este tipo cuando el pesimismo pareciera arropar la realidad política en Venezuela. Son las 6:27 minutos en Caracas. Transparencia Venezuela ha denunciado que el aparato productivo venezolano ha caído a niveles nunca antes vistos. Según la ONG, la principal causa en el declive de la producción es la falta de preparación de quienes dirigen las compañías y la corrupción. Señalan que 576 empresas están actualmente en poder del Estado y 79 de ellas son dirigidas por militares. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. En Venezuela, las estatizaciones, expropiaciones e intervenciones de empresas por parte del Estado se han vuelto una política en materia económica que no ha sido la más acertada según Transparencia Venezuela. La corrupción ha acabado con la producción nacional. 2008 es un hito muy importante en la caída de la producción de todas estas empresas. En la actualidad son 576 las empresas que son controladas por el Estado. 441 de ellas fueron adquiridas en los gobiernos del presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y desde el 2003 han recibido más de 500.000 millones de dólares por presupuesto nacional, pero su producción ha caído vertiginosamente. Era más importante empezar a importar por la posibilidad que da el tener acceso a dólares preferenciales y la ganancia gigantesca que significa tener acceso a dólares preferenciales en las importaciones. Era más importante que generar mayor producción nacional. De 1999 al 2014 las importaciones crecieron 441%. Esta política desde el gobierno de Hugo Chávez se ha centrado en 4 sectores específicos: producción agroalimentaria, minería, servicios públicos e hidrocarburos, donde ha adquirido 160 empresas. Si eso le suma controles de cambios, eso le suma, según el informe de Transparencia, una corrupción exacerbada. Si le sumas cómo se dilapidó el boom petrolero, bueno, sin duda alguna, ahí tiene la caída de la producción venezolana. Denuncian que esta política ha generado más problemas que soluciones a la economía nacional. Gastaron aproximadamente 37.000 millones de dólares según lo que planteaba el informe de Transparencia, y donde más de 23.000 millones de dólares eran sobreprecios, y ahí tú puedes ver que, bueno, que ni siquiera la producción que debían generar esas empresas pudo llegar de casi 600.000 empresas que habían en 1998. Hoy apenas quedan 200.000. Si nos comparamos con Colombia, por ejemplo, esto no es ni siquiera la cantidad de empresas de una ciudad mediana. Muchas de las empresas han sido puestas en manos de personal no calificado, principalmente militares. De las 467 empresas que están operativas, 79 son controladas por funcionarios castrenses. Desde las semillas hasta la entrega de la alimentación en las cajas CLAP están en manos de militares, pasando por las industrias agroalimentarias y pasando también por las importaciones de alimentos. Desde Transparencia Venezuela y los gremios empresariales venezolanos aseguran que debe pararse esta política del Estado de inmiscuirse en el sector productivo y empresarial. Aseguran que debe incentivarse la producción nacional para superar la crisis. Asimismo, dicen que debe atacarse la impunidad, pues casi todas las empresas en manos del Estado tienen acusaciones por corrupción que no han sido investigadas por la justicia venezolana. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. En esta parte del programa quiero saludar a Víctor Maldonado, analista político y exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la capital de Venezuela. Señor Maldonado, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias, Dani, a ti por la oportunidad de estar contigo y con todos los que nos están viendo en este momento. Después de escuchar este informe, esta nota de Luis Laya, quisiera aterrizarlo de alguna manera. En el aquí y el ahora, ¿dónde estamos en relación a la empresa privada y a la producción en Venezuela? Mira, Idania, en una condición de absoluta devastación, producto del esfuerzo destruccionista del socialismo del siglo XXI. No hay campos que estén cultivándose, los menos, no los más. No hay derecho de propiedad ni en el sector rural, ni tampoco en los comercios de nuestros sectores urbanos, y por lo tanto estamos en una condición casi terminal de un país que no se está muriendo de hambre por lujo, sino un país que se está muriendo de hambre porque precisamente la destrucción aguas arriba hacia los sectores productivos, comerciales, de servicios, es de tal magnitud que la gente no encuentra qué comer. Si lo encuentra muy caro, porque además vivimos esta circunstancia terrible de la hiperinflación, pero eso tiene
causa raíz en un modelo económico, Idania, el socialismo del siglo XXI, que allanando los derechos de propiedad, interviniendo los espacios propios del mercado, apropiándose de empresas indebidamente, ocupándolas para transformarlas en negocios sucios, como canales de lavado de dinero y cualquier otra cosa, pues terminaron colocando al país al margen del progreso y el bienestar alcanzado por el resto de los países de América del Sur. En toda esta destrucción del aparato productivo que usted describe, ¿qué papel ha jugado la expropiación? Bueno, en primer lugar, la expropiación, o sea, la violación de los derechos de propiedad, es el peor mensaje posible para una economía que debe tener en el mercado su mejor referencia. Sin propiedad no hay ninguna forma de libertad ni ninguna posibilidad de emprender en el mediano y para el largo plazo. Por lo tanto, esa es una señal destructiva, porque aleja, por supuesto, el ánimo emprendedor y termina transformando lo que es una buena oportunidad para producir en una muy buena oportunidad para la corrupción y la destrucción. O sea, cuando el gobierno llega y proclama exprópiese, cuando además no paga el justiprecio, cuando envilece la invocación de la utilidad pública, al final termina el gobierno acumulando cementerios de empresas improductivas que presionan aún más la indisciplina fiscal, que se transforman en un fin en sí mismo, que son una excusa pero no provocan ningún resultado y bueno, dejan a la gente con la expectativa de que hay una empresa que produce pero que no produce. Y por lo tanto, lo que ocurre es desempleo, faltante de producción, escasez y la presión hacia la indisciplina fiscal, pues por supuesto potencia esta hiperinflación que ya no tiene ningún cauce. Por eso es que las economías decentes, los países donde las repúblicas funcionan, el respeto por los derechos de propiedad es casi que sagrado. Porque no solo porque expropiar es robar, sino porque la señal que se da provoca tal desánimo de las nuevas inversiones que es mucho el daño que se causa cuando, incluso invocando la utilidad pública, se saca del espacio del mercado una empresa y se coloca en el espacio de lo público. Ok. Con el agravante, Víctor, de que la mayor parte de las empresas expropiadas, por no decir casi todas o todas, han ido prácticamente a la quiebra. Es decir, no hay una empresa expropiada en Venezuela que haya mantenido tan siquiera el nivel de producción que tenía en el momento en que el Estado la intervino o la arrebató a sus dueños. Toda empresa pública es un dilema de justificaciones, incluso en países mejores que los nuestros. Ahora, en el caso venezolano es una apuesta 1 al fracaso. Empresa expropiada es igual a empresa arruinada, saqueada, envilecida incluso en las condiciones que se le ofrecen a los trabajadores. Y no se ha salvado ninguna. La última que se reporta en esta línea terrible es la petrolera, que es difícil quebrar una empresa petrolera. Bueno, el régimen del socialismo del siglo XXI logró lo que nadie en su vida se imaginó: quebrar una de las empresas banderas del sector petrolero en el mundo como era PDVSA. Bueno, porque cuando tú desenfocas los objetivos de la empresa, cuando tú no la pones a hacer lo debido sino lo indebido, cuando tú las malutilizas para trajines políticos e incluso delictuosos como lavado de dinero, cuando tú las subordinas a intereses subalternos de carácter ideológico, bueno, no hay empresa que resista, porque una empresa es su gerencia, su cultura, sus valores, su know-how, sus trabajadores, su capacidad de captar recursos del entorno y su reputación. Cuando no tiene nada de eso, está condenada al quiebre, y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, que es un crimen productivo, pero que nos da a los venezolanos la oportunidad de revisar todo el modelo. Empresas en manos del Estado es solo una oportunidad para la corrupción, y eso hay que aprenderlo más temprano que tarde, y ojalá el resto de los países lo aprendan sin pasar por la tragedia del hambre, el dolor, la represión y el totalitarismo que viven los venezolanos. Otra arista que vale la pena profundizar es aquella que tiene que ver con las empresas en manos de militares. Los militares están entrenados para la guerra o para el manejo de conflictos públicos, en el caso
de Venezuela, de la Guardia Nacional. ¿Quién dijo que los militares se convierten de la noche a la mañana en administradores o en empresarios? Porque es que esa es una de las formas en las que se ha degradado el viejo patrimonialismo de América Latina. O sea, que los recursos del Estado, en lugar de ir a los ciudadanos, se reparten entre los leales al régimen. En este caso, a mí no me queda ninguna duda de que este es un régimen militar cívico, militar radical, de izquierda, castrocomunista, pero los militares tienen un gran protagonismo y por lo tanto una inmensa responsabilidad. El que se estén repartiendo recursos y espacios económicos del país para quebrarlos, para degradarlos hasta que no signifiquen sino un gran peso para las finanzas públicas, lo único que demuestra y que nos ratifica es que en América Latina hay una materia pendiente sobre cómo tratar, qué hacer y cuáles límites debemos ponerle a los militares, que no son otra cosa que ciudadanos con uniforme, que no deberían tener ningún otro privilegio que el sueldo y el espacio debido a su trabajo, y no como está ocurriendo en el caso venezolano, bueno, que los militares son una especie de bueno para todos, que es lo mismo que buenos para nada. Los militares han tratado de administrar la empresa petrolera, la quebraron. Administraron las empresas básicas, las quebraron. Fueron gobernadores de estado, degradaron, devastaron sus territorios. Bueno, no hay nada más que comprobar. Los militares tienen una especialización que, por cierto, habría que mejorar mucho con estudios de cultura, civismo, república, instituciones, democracia, filosofía, que no la tienen, pero están especializados supuestamente en hacer la guerra, si el caso lo demanda, y en defender la soberanía. Ir más allá es hundirnos en el fango del realismo mágico, que cree que una cachucha tiene efectos milagrosos en el campo de la política. Ese es el camino que nos lleva al caudillismo y que nos ha llevado al populismo de la peor factura, que nos ha hecho tanto daño en América Latina. Ahora, Víctor, finalmente, si no hay producción en Venezuela, ¿de qué está viviendo el país? ¿De las importaciones? No, bueno, Venezuela no vive, sobrevive, y yo creo que hay gran diferencia. En Venezuela se pasa hambre y se sufre escasez. Y por supuesto en Venezuela en este momento están confluyendo muchísimos mercados negros cuyo origen no hay forma de rastrearlo por el cauce de las empresas formales. Hay algunas empresas formales que están todavía dando la batalla, pero se han perdido por lo menos 2/3 de las empresas que teníamos los venezolanos, que es el activo del país para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y bueno, es un territorio balcanizado, en donde no está clara la soberanía del Estado venezolano, sin instituciones. La gente sobrevive porque los países no desaparecen, pero con unas penurias y en unas circunstancias que no son buenas para el futuro. O sea, que es una aquí y ahora que no permite ver qué va a pasar mañana, que a la gente la tiene, por supuesto, en tal nivel de angustia que las obliga a irse masivamente del país, a veces sin proyectos claros, sin $1 en el bolsillo y bueno, esperando que la suerte sea mucho más benévola que la que están corriendo en el país. Para que un país viva, debe tener horizonte de progreso, debe tener capital económico como para avanzar, generar empleo, producir, ser competitivos. Nada de eso sin instituciones, sin respeto a los derechos de propiedad y sin un gobierno honesto puede darse, y no se está dando en el 1.000.000 de kilómetros que tiene la República de Venezuela. Víctor, quiero darte las gracias. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Víctor Maldonado, director ejecutivo, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Buena tarde. Gracias a ti, Dania, y bueno, saludo de nuevo a todos los que nos están viendo en toda América Latina. Gracias por acompañarnos. Rápidamente vamos al corte, ya regresamos. Les recuerdo siempre, suscríbase a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí encuentran todo el contenido multimedia, las entrevistas, los reportajes, la señal en vivo. Recuerden conectarse, www.youtube.com/NTN24.
todos los contenidos de la tarde allí. Allí siempre me preguntan, allí los puede encontrar. Rápidamente, a la pausa, venimos con más en breve. Continuamos con La Tarde. Una vez más, los mexicanos acudieron a las urnas por petición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Con más del 90% de aprobación, él sí ganó en la consulta sobre 10 proyectos prioritarios para el futuro gobierno. En esta segunda consulta ciudadana, celebrada el 24 y el 25 de noviembre, se registraron 946.081 votos, una participación algo inferior al referéndum de finales de octubre sobre la continuidad de las obras del aeropuerto de Texcoco. Nos acompaña en esta parte del programa Rubén Aguilar, académico de la Universidad Iberoamericana y analista político. Señor Aguilar, bienvenido, buena tarde. Gracias a ti, gracias a ustedes y a la audiencia que nos está viendo y oyendo. Esta es la segunda ocasión que López Obrador realiza una consulta previo a asumir el poder. Cabe destacar que no tiene el aval del Instituto Nacional Electoral y que sin importar qué participación registren, el presidente electo dice que no son ficticias y por tanto son vinculantes. ¿Cuál es la lectura de estas consultas? Sí, primero que no son consultas, son un ejercicio con la base de Morena. La Constitución de la República establece en el artículo 35 todas las reglas que deben cumplirse para hacer una consulta, que no es nada fácil, es el Instituto Nacional Electoral que las organiza, etc. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sabe que no podría cumplir con todos los requisitos que plantea la Constitución y por eso hace estas pseudoconsultas, que es nada más mover a su base. Ellos mismos organizan, ellos son juez y parte, uno no sabe con claridad si realmente fueron o no los votos. En ese sentido, pues no cumple con ningún estándar de consulta en ningún país del mundo y él no se atreve a confrontarse con los estándares que marca la Constitución de la República. Por eso hizo estas consultas antes, porque nadie lo puede cuestionar, los otros partidos, porque es un ejercicio político con su base que no tiene más valor que eso, que movilizar a un pequeño sector de su base. Por él votaron 30 millones de personas y en esta última pseudoconsulta fueron 970,000, menos del 1% del padrón electoral. Ahora, la primera consulta que él hizo hace 17 años, siendo jefe de gobierno, fue telefónica, exactamente igual que estas, controlada por él, se hacían las llamadas desde la oficina del gobierno, también con la participación de menos del 1% del padrón electoral de la Ciudad de México en ese momento, y más o menos con los mismos resultados aquella de hace 17 años y estas dos últimas, que te da la idea de que todo está orquestado, organizado, manipulado, pero nadie podría llamar que esto se llama una consulta en ningún país del mundo. Ahora, lo cierto es que se realizan, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la economía en general los resultados de estas consultas que finalmente se usan para asumir decisiones de gobierno? Ahora, algunos medios en los Estados Unidos publican, en Wall Street Journal en particular, que empieza a haber dudas sobre la gestión y que los inversionistas estarían preocupados con este tipo de toma de decisiones. En todo caso, tanto el aeropuerto como estas consultas de este fin de semana, todos sabíamos cuál es la opinión de él y cuál es el resultado. En ese sentido, pues son decisiones previamente tomadas. Mientras citaba la consulta, al mismo tiempo decía que la obra del tren iba a comenzar el 16 de diciembre. Esa misma consulta está violando el acuerdo 160, en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es signatario, que exige que cuando se hace este tipo de obras se consulte a los pueblos originales. No se hizo, pero sí pienso que pueden tener impacto en la confianza política, por un lado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y de otro también a la realidad económica del país. Hoy uno de los grandes periódicos de la Ciudad de México, el Universal, publica una encuesta de primera plana donde en los últimos 4 o 5 meses el presidente electo ha perdido 9% de aceptación
de cómo estaba desde el momento en que ganó la elección al día de hoy, trae 9 puntos abajo, y tiene que ver con decisiones como estas que le resultan bien. No escuché bien esta última parte, pero retomemos que me queda poco tiempo. Señor Aguilar, hay ejemplos en la región de gobiernos que comenzaron a preguntarle su opinión a la ciudadanía y terminaron desmontando las instituciones democráticas e instaurando una sola voz, la del propio mandatario. ¿Podemos pensar que hay algo de esto en López Obrador o que lo vamos a ver? Mire, yo lo que pienso es que es difícil hacer un comparativo de México con esas realidades, pero sí podemos compararnos con nosotros mismos. López Obrador, que es un priista, no tiene nada de izquierda, está como buscando la restauración del presidencialismo mexicano, donde el presidente era absolutamente todo, y pareciera ser su modelo es el presidente Luis Echeverría, un presidente de los años 70, que pues era muy autoritario, tomaba decisiones arbitrarias, hacía lo que le daba la gana, con el poder que el partido, en ese caso el PRI, tenía, por un lado, desde el Ejecutivo, pero también un poder que controlaba el Legislativo y que controlaba el Judicial. López Obrador hoy tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y puede hacer lo que le dé la gana. Todavía en la Cámara de Senadores no pasaría, no le da la mayoría para cambiar la Constitución, sí le da en la Cámara de Diputados y puede ser un control, pero será cosa de ver. Sí estamos viendo todas las señales que se dan, es la restauración al más viejo presidencialismo del PRI, porque él es un priista y siempre ha sido un priista. Ahora, ¿qué tipo de alertas habría que levantar para buscar contrapesos? Es una pregunta interesante y muy importante, porque hoy no se ve por dónde pueda surgir la oposición a este régimen de restauración priista, del presidencialismo priista. Es muy débil en la Cámara de Diputados, es débil en la Cámara de Senadores. Hoy el Morena tiene el control de 17 o 18 congresos locales de los estados, y en ese sentido pues hay que construir una fuerza de contrapeso que puede venir por un lado de los medios, de las organizaciones de la sociedad civil. Muy grave es el intento que tiene de controlar a los gobiernos estatales, que son como República Federal elegidos pues por las ciudadanías de esos estados, y él está proponiendo hoy un supergobernador controlado directamente por él, que manejaría recursos, que tendría fuerza y que sería una lucha entre el poder de la federación con el poder de los estados, el poder local. Entonces no está claro quién pueda constituirse en esa contrapeso a este brutal poder que hoy detenta el nuevo presidente de México y su partido, y en todo caso es algo a construir sí cada vez más desde el ámbito del pensamiento, de la comentocracia que decimos acá, de los intelectuales que escriben y dan su opinión. Es evidente al rechazo de estas maneras de López Obrador, y también evidente la advertencia, los focos rojos que se ponen de este mecanismo de restauración al más viejo estilo priista que pensamos que ya se había terminado. Quiero agradecer a Rubén Aguilar, académico de la Universidad Iberoamericana, analista político. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buena tarde también para usted. Rápidamente vamos a la pausa y al regreso hablamos de ese aterrizaje en Marte de hoy. Ya venimos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden también seguir en Instagram nuestras cuentas NTN24 y NTN24VE. Mi cuenta, Idania Chirinos. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.